Esta reflexión, en esta predicación que lleva por título El poder de la bendición paternal. No sin antes saludar, mandamos saludos. Dios bendiga a la iglesia de Huixcolotla, allá en Puebla, donde está a cargo el pastor Delfino. Un saludo para nuestro hermano Delfino, que está a cargo de la iglesia en Huixcolotla, allá en Puebla. Esperamos que esta palabra de Dios sea de edificación, de bendición para sus vidas, para todo aquel que la escuche. Bueno, esta predicación, esta reflexión lleva por título El poder de la bendición paternal. Sin duda que es un tema importante. Todos los temas que se comparten, todos los temas que aquí se transmiten, son de gran importancia, son de gran relevancia para nuestras vidas, porque vienen a constituir para nosotros todo un fundamento, todo un conjunto de principios que deben ir transformando nuestras vidas, que deben ir impactando nuestras vidas para una mejora. Ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores ciudadanos. Un presidente de los Estados Unidos, quizá uno de los mejores, Thomas Jefferson, decía: siempre he dicho y siempre diré que el estudio de las Sagradas Escrituras nos hará mejores hombres, mejores esposos, mejores ciudadanos. Aquel presidente decía, y es verdad, porque la palabra de Dios viene a permear, a impactar nuestras vidas, de tal forma que viene a transformar todas las áreas de nuestras vidas. Obviamente desde un área espiritual y moral, y también en el área personal, en el área familiar, área social, área laboral. La palabra de Dios debe impactar, no solamente en el ámbito, podemos decir, religioso o privado de la religión, encerrado entre cuatro paredes, sino que la palabra de Dios debe permear e impactar toda nuestra existencia. Esta palabra se llama el poder de la bendición paternal. Muchos hoy se tiene una noción o se tiene un pensamiento o un concepto equivocado respecto de qué es lo que es la bendición. Hasta hoy se ha hasta popularizado o se le ha dado una connotación pues hasta muy común. Hoy hasta cualquier gente ocupa la palabra bendición o la palabra bendiciones. Hoy con nuestros celulares, ¿qué mandamos a nuestros celulares? Bendiciones. Ya se ha hecho hasta muy popular, hasta muy común que los no creyentes ocupen esa frase o ese vocabulario, bendición, bendiciones. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Bendiciones. ¿Sí? Pues obviamente con un buen deseo de qué, pues que te vaya bien. Pero realmente es la bendición, es solo un buen deseo. Eso es bendición. Bendición en el concepto bíblico, bendición desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios, ¿eso es bendición? Por supuesto que no. Porque si una persona nada más por decirlo, porque que te vaya bien, o hasta a veces también con un lenguaje, pues que tengas como que suerte ahí, que te vaya bien en el día, y si te va bien, pues si no, pues ni modo. Bendición, pues no es un término común. Bendición tampoco no es un término mágico, como si fuera algo supersticioso, algo místico. Bueno, la bendición tampoco es eso. La bendición tampoco, como se ha estilado por la religión, se tiene el falso concepto o la falsa idea de que la bendición es hacer la señal de la cruz con las manos. Sobre todo en la religión católico-romana se ha estilado, échame la bendición o ahí te va la bendición. Como si con eso, por arte de magia, esa persona tomara buenas decisiones, con eso esa persona obedeciera a Dios. Pero eso es tan solo un acto muy popular. La bendición es un acto popular. ¿A cuántos de aquí, antes de salir a casa, bajo ese sistema de creencias, dijeron, échame la bendición, y como que se fueron confortados, como que se fueron tranquilos? Pero déjeme decirle
también que ese acto, eso y nada es lo mismo. El acto de que con la mano y con dos dedos juntos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la bendición. Pues eso no tiene ningún significado, eso no tiene ningún efecto. Para Dios, en su palabra, no tiene ningún efecto eso y nada es lo mismo. ¿Por qué se estiló? ¿Por qué se enseñó? ¿Por qué se aprendió? ¿Por qué lo hace? Hoy las personas deben preguntarse, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué creo lo que creo? ¿Porque me lo enseñaron? ¿Eso es suficiente? ¿Porque me lo enseñaron? Pero cada uno debe investigar, cada uno debe indagar, cada uno debe tener la firme convicción si realmente eso tiene un significado, tiene alguna trascendencia y relevancia, esa bendición. Eso y nada es lo mismo. No es un acto hecho con las manos, no es algo mágico, no son buenos deseos la bendición. La bendición es algo más. La bendición paternal. Esta serie se llama El poder de la bendición paternal. ¿Qué es la bendición? ¿Qué es ser bendecido? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Sí? Eso enseña la palabra de Dios. Cuando empecemos a comprender y a entender realmente el verdadero significado de la bendición, debe de impactar y transformar completamente nuestras vidas. Lo que es la bendición. Para poder entender primeramente qué es la bendición, debemos remontarnos y debemos remitirnos al libro de Números 6, 24 al 26. Busquen su Biblia todos para que lean directamente de su Biblia esta parte de la Escritura en el libro de Números, capítulo 6, versos 24 al 26. Ahí vamos a encontrar usted y yo una oración de bendición. Es la bendición sacerdotal. En este pasaje de Números 6, 24 al 26, Dios le da una indicación y una instrucción a los sacerdotes arónicos para bendecir al pueblo de Israel. Así bendecirás a los hijos de Israel. Así bendecirás a los hijos de Israel. Dice esta parte: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto es un modelo de bendición. Esta parte, esta expresión y esta oración es la bendición sacerdotal, donde todo el pueblo de Israel se reunía para que el sacerdote, no el sacerdote católico, sino el sacerdote del Antiguo Testamento, del sistema de sacrificios, para aclarar si se tiene esa confusión, no es el sacerdote del Antiguo Testamento que ofrecía sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo, no un sacerdote católico, que nada tiene que ver. Eso es completamente descontextualizado y mal aplicado. Es el sacerdote del Antiguo Testamento. El sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Ese era el sacerdote, un representante del pueblo ante Dios para ofrecer sacrificios. Pero también se le delegó una función para bendecir o transmitir bendición en el Antiguo Testamento. Y esta expresión, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, es una expresión de bendición. Es un modelo. ¿Cómo bendecir a los hijos? Tomemos este modelo. El sacerdote convocaba a todo el pueblo y a la altura del rostro, enfrente de toda la muchedumbre, de esta instrucción, dice: así bendecirás a los hijos de Israel. Y él lanzaba esta bendición, pero no era la bendición del sacerdote. El hombre no puede bendecir, el único que puede bendecir es Dios. Por eso dice, no dice yo te bendigo. Observe eso que dice yo te bendigo, no dice yo te bendigo, dice el Señor o Jehová. El que bendice no es el hombre, quien bendice es
Dios. Por eso esta expresión, el Señor te bendiga y te guarde, no yo. Yo soy un simple mortal, un simple hombre, sino el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti de una forma personal y tenga de ti misericordia y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es un modelo de bendición. ¿Cómo bendecir a los hijos? Con esta oración. Yo insto, yo exhorto hoy a todos los padres, no importa la edad, a que tú aprendas, memorices, entiendas, asimiles y digieras este modelo de bendición para bendecir a tus hijos. ¿Cuántos nos enseñaron a nosotros a bendecir a la manera de Dios? No a nuestra manera. Esta es la bendición a la manera de Dios. Esta es la bendición a la manera de Dios, como Dios quiere que bendigamos a los nuestros. Y es un modelo y es un patrón desde el Antiguo Testamento. Léanlo conmigo, diciendo, cambiando, en lugar del Señor, en lugar de Jehová, el Señor. Léanlo conmigo todos. Vamos a leerlo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo le reto a que se aprenda este texto y que a medida de recordatorio lo coloque en la puerta de sus hijos o en un lugar visible de su casa. Yo lo reto porque esto empieza de empezar a colocar, no que el texto tenga poder únicamente con colocarlo, no. El texto va a tener el efecto cuando se empiece a pronunciar y expresar como Dios quiere. Este es un modelo de bendición. Pastor, entonces la Sí. expresión da... La naturaleza de la bendición. Para poder entender realmente qué es la bendición, siempre debemos establecer el significado de los términos bíblicos. Porque recuerde que la Biblia no se escribió en castellano, la Biblia se escribió originalmente en hebreo, arameo y griego. Entonces debemos ir al significado de la palabra bendición en hebreo y griego. La palabra bendición en hebreo es la palabra barak, que significa arrodillarse ante alguien. Es decir, es un acto de humildad. El que bendice se arrodilla. Es el que bendice se arrodilla, se postra. Es un acto de humildad. Asimismo, la misma palabra, tanto barak y eulogia, significa hablar bien de. Por eso, bendecir se puede también es bien decir, hablar bien de. Se relaciona y se asocia esa palabra bien decir, bendecir. ¿Sí? Hablar bien de. Dios te bendiga. Yo deseo que te vaya bien, pero es algo más. ¿Cuál es el concepto? Entonces, ¿cómo podemos definir si es barak en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, arrodillarse ante alguien, y la palabra griega, eulogia, que significa hablar bien? Podemos definir que esto es el significado literal, pero la connotación espiritual, el trasfondo espiritual, bendecir, es impartir la imagen, la identidad, el propósito y el destino, es bendecir. Bendecir, lea conmigo, bendecir es impartir la imagen, la identidad, el propósito y el destino. Eso es bendecir. ¿Quién bendice? ¿Quién bendice? Dios. A través de los padres. Dios siempre ha tenido un propósito de bendecir a todas las familias de la tierra. Dios tiene un propósito, el propósito de bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cómo bendecimos a los nuestros? A través de lo que ya vimos. Este texto es importantísimo. ¿Cómo? Pues llamar a los hijos, a los pequeños, desde muy pequeños. Un hijo hoy, después de tanta desinformación,
Un hijo debe ser deseado. Un hijo debe ser planeado. Un hijo debe ser consagrado. Un hijo debe ser, los padres cristianos o los padres que deben estar conscientes, un hijo debe ser deseado. Un hijo debe ser bien planeado. Un hijo debe ser entregado a Dios. Un hijo debe de ser consagrado a Dios. Y si se tiene esa secuencia y ese buen deseo, entonces esto lo hará. El padre empieza a transmitir el sello de Dios. Un padre puede transmitir el plan de Dios para su vida o puede transmitir el plan del enemigo de Satanás para su vida. ¿Por qué? Porque ese hijo bien deseado, bien planeado y consagrado, ese hijo no debe escuchar, no tiene por qué escuchar palabras como torpe, como estúpido, como baboso, como imbécil, como eres un bueno para nada, como no naciste para eso, nunca lograrás nada en la vida, no eres deseado, eres un accidente, nunca serás nadie. No sé por qué estás aquí. Todas esas palabras de rechazo vienen a constituir maldición y usted está siendo el instrumento de Satanás. Usted está cumpliendo el plan, no el plan de Dios, sino el plan del enemigo para desarraigar la aceptación, el valor, la estima, lo que Dios quiere para cada niño, para cada niña. Dios quiere para cada niño y para cada niña estas palabras. Que crezca en un ambiente familiar. No existen familias perfectas, eso no existe. Pero los jóvenes que están aquí deben empezar a aprender esto. Que debemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Los modelos o los malos patrones de conducta que tuvimos en casa no se tienen que repetir. No se tienen que repetir esas palabras hirientes, esas palabras de rechazo, esas comparaciones, esas predilecciones, esos favoritismos. No se tiene que hacer. Todo esto viene a constituir la bendición. Podemos ser nosotros agentes. Los padres deben ser agentes de bendición para sus hijos. Al transmitir, al impartir la imagen, la identidad y el propósito de Dios. Tú eres importante. Tú naciste con un propósito. Tú tienes capacidades. Tú tienes habilidades. Tú eres valioso, valiosa. No concibo una familia cristiana que se diga cristiana, que en su casa haya groserías, haya palabras obscenas, haya palabras antisonantes. Si es así, tiene que evaluar, tiene que reevaluar, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? Es cierto que hay enojo, hay conflictos, repito, no hay familias perfectas, es cierto, pero no por eso nos da el derecho de poder herir y lastimar y destruir el alma, la mente de los hijos. Esto tiene que revolucionar, tiene que impactar tu vida, revolucionar tu vida. Como yo no fui bendecido, a mí no me enseñaron. Bueno, ahora estás aprendiendo. A mí no me dijeron, a mí no me enseñaron, a mí no me abrazaron. Es cierto que en la casa muchos tuvimos patrones ásperos, difíciles, duros, hostiles. Pero hoy la palabra de Dios dice, tienes que cambiar tu pasado, tienes que empezar a entender que una familia cristiana debe impartir la bendición en su casa, debe haber un buen ambiente, armonía, una buena atmósfera, donde haya perdón, comunicación, reconciliación, donde se puedan expresar libremente, sin atacar ni lastimar. Esto es la bendición sacerdotal. Un padre es un agente de bendición. Digan conmigo, un padre es un agente de bendición. Eso es lo que debe ser un padre. Jóvenes que están aquí, que tienen más de 18 años, en unos años van a ser padres.
Y yo los reto a que desde hoy empiecen a bendecir a sus hijos. El hijo que yo pueda tener, los hijos que yo decida tener, los que Dios me dé. No son los que Dios te dé, son los que tú decidas tener. Se ha enseñado mal, ¿no? Los hijos que Dios me dé. Esa es una frase irresponsable. No, son los hijos que tú decidas tener, que decidamos tener. Pero los hijos, desde antes tú ya estás, mi hijo, mi hija, tiene que ser amado, aceptado, valorado, transmitido una nueva identidad. Entonces, bendecir es impartir la imagen. ¿Cuál es la imagen? La imagen de Dios, que es amor. La imagen de Dios, que es aceptación. La imagen de Dios. Cada papá tiene la gran responsabilidad de transmitir la imagen de Dios en su vida. Que podamos ser ejemplos de Dios. Rápidamente, esta oración de Números 6, 24, 26, la primera expresión dice: el Señor te bendiga y te guarde. ¿Qué significa? Es una expresión de provisión y protección. Cuando le estás diciendo a tu hijo que el Señor te bendiga y te guarde, significa que es una expresión de provisión y protección. Apréndase: el Señor te bendiga y te guarde. Solamente el que provee, solamente el que suministra la provisión. ¿Cuál provisión? ¿Económica? No solamente la provisión económica, moral, social, un bienestar en ti, salud, bienestar, estabilidad. Es una bendición integral que debe estar en todas las áreas de la vida. El Señor te bendiga y te guarde. ¿Qué significa? Es una expresión de provisión y protección. ¿Quién es el que va a proveer? ¿Quién es el que nos provee? ¿Quién es el que va a proveer a nuestra familia, a nuestra descendencia? El Señor te bendiga y te guarde. Cuando usted no está y sus hijos están lejos o están en lugares difíciles, esa bendición empieza a prepararlos, empieza a sellarlos, los empieza a anticipar. El Señor te bendiga y te guarde, porque cuando no estamos los padres, Dios está ahí. El Señor te bendiga y te guarde. Es una expresión de provisión y protección. Y dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Significa que el Señor te mire con favor y con gracia. Lea conmigo: el Señor te bendiga y te guarde. Otra vez: el Señor te bendiga y te guarde. Es una expresión de provisión y protección. Ahora, haga resplandecer su rostro sobre ti. Significa mirar con favor y gracia. Cuando le estás diciendo que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, es decir, que el Señor te mire con favor y con gracia. ¿Quién se ha detenido mirando fijamente el sol por un minuto? ¿Podemos detenernos mirando fijamente al sol por un minuto? No, es grande. Se imagina, es grande toda esa cantidad de energía y de calor del sol, que es imposible detener y mirarnos. Ahora, el resplandor de Dios, que viene también a relacionarte con la gloria de Dios, que Dios te mire con favor y con su gracia, que Él te alumbre, resplandezca en ti. Es lo que está deseando para sus hijos, es lo que está deseando para los suyos y también en la descendencia. El Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro, falta ahí, pero es similar a esto: haga resplandecer su rostro sobre ti. Por eso pasamos: tenga de ti misericordia. Significa que te muestre su favor, el Señor te mire con amor. Eso es lo que estamos diciendo: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La última frase es una expresión integral de bienestar.
La frase ponga en ti paz es una expresión de bienestar. Muchas personas hoy quieren paz, pero se tiene también el concepto errado de la paz como ausencia de conflictos, ausencia de problemas. Estoy en paz aquí, tranquilo, viendo una película. Esto es entretenimiento o hasta ocio. Eso no está en paz. Estoy aquí en paz jugando, estoy aquí en paz viendo una serie de Netflix. Estoy aquí bien en paz, con mis palomitas, con mi refresco, aquí, una pizza. Estoy bien en paz aquí. Eso es entretenimiento. Eso es entretenimiento. La verdadera paz de Dios es que a pesar de que haya circunstancias difíciles o adversas, es que Dios no perdemos el gozo, la esperanza, la fortaleza. Paz no es la ausencia de problemas. Los rabinos y los grandes maestros de la ley decían, la corona de toda verdadera bendición es la paz. Diga conmigo, la corona de toda verdadera bendición es la paz. Si usted tiene paz, pero le faltan muchas cosas, está en bendición. Si usted hoy se siente en paz consigo mismo, si está en paz con Dios, y está en paz con los demás, eso es bendición. Ponga en ti su paz. Te pueden faltar muchas cosas materiales, pero si tienes paz en tu corazón, si tienes la paz de Dios en tu vida, si hay la paz de Dios en tu familia, no te falta nada, porque es la corona de toda verdadera bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy muchas personas viven con esa preocupación de mañana. Las riquezas, el dinero, hoy la inseguridad. Vivimos en una época muy difícil de tanta inseguridad, pero no debemos perder la paz de Dios. Por eso Cristo dijo, Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es la paz de Dios, que significa una expresión integral de bienestar. Bienestar, estar bien, una condición y un estado. ¿Sí? Que no importa lo que haya afuera, yo estoy en paz con Dios, no importa lo que pase. Entonces, esto es la oración, la bendición sacerdotal. Léalo conmigo nuevamente, diciendo: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cómo bendecir a los hijos con esta oración modelo? Aunque estén chicos, qué mejor que pequeños, bebés, niños, adolescentes, adultos. Nunca es tarde para bendecir. Y esto va a romper también muchas cosas. La bendición de un padre, por eso se llama el poder de la bendición paternal. Es el poder de la bendición paternal. Debe romper muchas cosas en nuestras vidas. ¿Cuál es la necesidad y la importancia de la bendición? ¿Por qué es necesario e importante la bendición? ¿Por qué? Vamos a Génesis 12, 1 al 3. Vamos rápidamente a Génesis, el libro del Génesis. Vamos todos. Libro del Génesis, capítulo 12, versos 1 al 3. Ya vimos lo que es bendición, el modelo de la bendición sacerdotal. Y ahora vamos a ver por qué es importante, por qué es necesaria la bendición. ¿Por qué es importante y por qué es necesaria la bendición? Ya todos tienen Génesis 12, 1 al 3. Búsquelo. Vamos a leer esta parte de la Biblia. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre,
y vete a la tierra que te mostraré. Verso 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas o benditas todas las familias de la tierra. Dice el verso 3, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y enseguida dice, por medio de ti serán bendecidas o serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Según en base a este texto, Génesis 12, versos 1 al 3, Dios tiene un plan para bendecir a todas las familias de la tierra. Dios tiene un plan para bendecir a cada familia del planeta. Es interesante ver, es interesante notar que Dios no dijo, bendeciré a todos los individuos del planeta. Dios no dijo, sino que bendeciré a todas las familias de la tierra. Es decir, que el modelo en el cual se imparte o llega la bendición es a través de la familia, del núcleo familiar, de la célula elemental, de esa célula básica que es la familia. A través de la familia se llega la bendición, y es a través también de Jesucristo, de esa simiente, de ese linaje de Abraham, llega Jesucristo, y Jesucristo es así como se cumple la bendición para todas las familias del planeta. ¿Qué bendición? La bendición de la salvación, la bendición del perdón, la bendición integral, lo que veíamos en número 6, 24 al 26, es una completa bendición. Es tan importante, es tan necesaria la bendición, por eso dice aquí, es tan necesario y tan importante porque la bendición imparte identidad y propósito. ¿Por qué es importante la bendición? Porque imparte identidad y propósito. Las grandes preguntas del ser humano es ¿quién soy? Las grandes preguntas del ser humano es ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy realmente? Y esa confusión, esas preguntas, esas cuestiones, ¿quién soy? Son preguntas filosóficas, sí, pero son preguntas que trascienden, son preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy realmente? Y cuando un hijo en una familia se bendice correctamente, ese hijo sabe que es valioso, es importante, tiene un potencial, tiene capacidades y habilidades para poder desarrollarse. Esto lo entendían o lo han entendido muy bien el pueblo judío, el pueblo hebreo. El pueblo hebreo lo entendió muy bien y la importancia de la bendición lo entendió perfectamente. Desde Abraham, desde antes de la ley está esa bendición. Por eso dice, te bendeciré a todas las familias. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es tan necesario y tan importante la bendición que Cristo, antes de hacer milagro alguno, antes de predicar mensaje públicamente, tuvo que escuchar un mensaje de bendición en el río Jordán al ser bautizado por Juan el Bautista. Escuchó una expresión de bendición del Padre en Lucas 3, 22, 23. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Quién me lee este pasaje de Lucas 3, 22 al 23? Amén. Sí, hermano. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Hijo, familiarmente, en esa familia, según se creía. Es decir, que había opiniones diversas acerca de su parentesco con José.
Y se lo dijeron a Jesús en alguna ocasión: nosotros no nacimos de fornicación. Así le dijeron los religiosos: nosotros no hemos nacido de fornicación. Una indirecta, como que nosotros no sabemos de dónde vienes. Realmente sabemos que a lo mejor, pero no tenemos la certeza. Esa frase no es una frase típica que hoy se dicen a los hijos, pero el Padre, al ser bautizado Cristo, dice que salió de los cielos y el Espíritu Santo descendió de forma como paloma, y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No es una frase típica que escuchamos decir a los padres hoy. Cualquiera que hubiera asistido a una ceremonia hebrea de paso de mando estaba familiarizado con las palabras que Dios el Padre declaró sobre Jesús. En la cultura hebrea se tiene esas ceremonias de bendición. Y esas ceremonias de bendición que hoy debemos rescatarlas, hoy debemos aprenderlas y debemos practicarlas. Las ceremonias de bendición hoy deben de volver a recobrarse, de volver a practicarse. A los 12 años los hombres o los niños pasaban de niños a hombres y pasaban a una ceremonia que se llamaba el Bar Mitzvah, que se llamaba el hijo de la ley. Pasaba de una etapa a otra. Pero esa expresión de Cristo fue una expresión de Dios al Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No hay duda alguna. Este es mi Hijo y me complazco, me agrado en Él, porque Él es mi Hijo amado. Es una expresión de bendición. Antes de hacer milagro alguno, antes de enseñar mensaje público, Cristo en el río Jordán escuchó una expresión de bendición del Padre. Y antes también tuvo que pasar el desierto y tomar las grandes decisiones en el desierto. Es necesario pasar el desierto, es necesario escuchar la palabra de Dios. Y qué tan importante y necesario fue esta bendición que Cristo la aprendió perfectamente. ¿Quién me lee Marcos 10, 14 al 17? ¿Quién me puede leer Marcos capítulo 10, hermano Colón? Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De acuerdo os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sí, hasta ahí, hermano, gracias. Entonces, ¿qué tan importante y necesaria es la bendición que el gran maestro, cuando traían a él a los niños para ser tocados, qué dijo? Pues se enojó porque los discípulos los reprendían y decían: vaya, no molesten al maestro, el maestro está muy ocupado, el maestro no tiene tiempo. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Sí? Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Eso es importantísimo. Cristo bendijo a los niños. ¿Cómo los bendijo? ¿De qué manera? Según este texto, ¿de qué manera Cristo bendijo a los niños? Léanlo. ¿Puede acaso imaginar, bueno, qué les habrá dicho Cristo? Es lo que había aprendido. Seguramente ese texto de Números 6, 24 al 26, seguramente lo exclamó. Por eso dice: y después de abrazarlos, los bendecía. Es decir,
Los elementos de la bendición es un contacto físico significativo, un abrazo. ¿Cómo bendecía Cristo a los niños? ¿Cómo? Tocándolos. Dice, y después de abrazarlos, los bendecía. No les hacía así, ¿verdad? No eran lejitos. No, de lejos. Ahí les va la bendición. Pónganse todos aquí. Ahí les va, ahí. Reciban todos. No, dice que los abrazaba y los bendecía. ¿Cómo los bendecía? Pues, por supuesto que esa expresión del número 6, 24 y 26 estaba clarísima. El Señor te bendiga y te guarde. Y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y el Señor tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Jesús bendijo a los niños. Es necesario e importante la bendición, el poder de la bendición paternal. ¿Qué dice aquí? Es más fácil crear niños fuertes que luego intentar sanar niños. ¿Cómo dice aquí? Es más fácil crear niños fuertes que luego intentar sanar niños. ¿Cómo dañamos a un niño? Comparándolo. ¿Cómo dañamos a un niño? Exhibiéndolo. ¿Cómo dañamos a un niño? Humillándolo. ¿Cómo dañamos a un niño? Diciendo todos los defectos que tenga y nunca destacando sus virtudes. ¿Cómo lo dañamos? Ignorándolo. ¿Cómo dañamos a un niño? No pasando tiempo con él. No expresando amor. No expresando amor, no abrazando. Si a nosotros no escuchamos eso de niños, de jóvenes, hoy es el tiempo para que tú seas un instrumento de Dios, seamos un instrumento de Dios, seamos capaces de poder transmitir el plan de Dios para los nuestros y cortemos. Tienes que cortar, tienes que renunciar a todo. Si somos ásperos, si somos hostiles, si somos insensibles, tenemos que empezar a trabajar, empezar a abrazar, a besar, a bendecir. Por eso es que me va a faltar otra parte, pero vamos a darla con la ayuda de Dios, vamos a darla, ¿sí? Próximamente, los elementos de la bendición. Hablamos de la naturaleza. La naturaleza es transmitir. Bendecir es transmitir, dar un mensaje, sellar su alma, sellar su mente, sellarlos con el plan de Dios de valor, de aceptación, de dignidad, de estima. ¿Sí? ¿Qué tan importante es la bendición que desde el Antiguo Testamento y antes de la ley, muchos conocen? ¿Cuántos conocen esa historia de Esaú y Jacob? Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, del patriarca. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Quieren leerla conmigo? Vamos a Génesis 27, 26 al 41. Vamos a leer todos esta parte. Vamos a leer, vaya conmigo. Y terminamos aquí acerca de la necesidad y la importancia de la bendición. Génesis 27, 26 al 41. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Vamos a leerlo, sígalo con su vista, con su mirada. Génesis 27, 26 al 41. Es la historia de Jacob y Esaú. Luego le dijo su padre, Isaac, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Verso 27. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que dé la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. Que seas Señor de tus hermanos,
que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Amén. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y este de salir de la presencia de su padre cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso y se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo. Le di mi bendición y bendecido quedará. El 34. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura. Le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Verso 35. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. 36. Con toda razón le pusieron Jacob. Replicó Esaú: ya van 2 veces que me engañan. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió: ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos tuyos. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió: ¿acaso tienes solo una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. La vida de los patriarcas, analizar la vida de los patriarcas nos lleva a profundizar y ver que en esos patrones de conducta que se repitieron, Jacob engañó a su hermano Esaú, y Esaú desestimó, no le dio valor a su primogenitura, la vendió, pero no sabía que con esa primogenitura venía también la bendición. Nunca pensó. Aunado a que su mamá Rebeca habían hecho una plática, habían platicado, ya habían ellos confabulado para que le robaran la bendición a su hermano Esaú. Había una predilección, un favoritismo. Rebeca con Jacob, Isaac con Esaú. Ambos tenían sus favoritos. El patrón se vuelve a repetir. ¿Por qué? El patriarca Abraham también tenía su favorito, Isaac. E Ismael lo detestó, lo rechazó. Un patrón que se vuelve a repetir. Y también el patrón que se vuelve a repetir, si analizamos profundamente, es la mentira. Abraham mintió 2 veces. Isaac miente. Jacob miente. El nombre de Jacob significa engañador u usurpador. Son patrones que se vuelven a repetir. El mismo Jacob tuvo predilección y favoritismo con sus hijos, los hijos de su esposa oficial. José y Benjamín. Hay predilección, favoritismo, patrones que se vuelven a repetir. ¿Cómo rompemos todo eso? Con bendición, no siendo favoritismo, predilección,
Es el poder de la bendición paternal. Tanto fue un grito aterrador de Esaú que dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Hoy, la nueva dispensación, la nueva era en la cual vivimos es totalmente diferente. Pero cada hijo no solamente debe escuchar en una sola ocasión una expresión de bendición, sino que en las etapas críticas de la vida, desde la concepción. Por eso les digo que un hijo debe ser deseado, debe ser planeado, debe ser consagrado. Desde que alguien dice: no, yo quería niña. ¿Cómo es niña? Rechazo. Desde la concepción. Cuando sabe ahora, en la gestación, ahí en la vida intrauterina, rechazo. No, yo quiero un niño. Es niña. No, yo quiero. Rechazo. Maldición. En las etapas críticas de la vida, desde la concepción, el crecimiento en el vientre, desde bebés, en la infancia, la pubertad, la adolescencia, debe haber siempre debe haber continua bendición, expresión de bendición. Siempre debe haber una continua expresión de bendición, destacando sus habilidades. Obviamente tampoco pasando por alto su responsabilidad, tampoco, obviamente no. Pero estamos hablando de sellar tus corazones con el plan y el deseo de Dios. Por eso es el poder de la bendición paternal. La necesidad y la importancia de la bendición es porque imparte identidad y propósito a nuestras vidas. Eso es el poder de la bendición paternal. Por eso esta frase es importante. Es más fácil crear niños fuertes que luego intentar sanar niños dañados. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Porque desde la antigüedad Dios lo enseñó. Así bendecirás a los hijos de Israel. Y es tan importante que Cristo recibió también una expresión de bendición en el río Jordán. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es una expresión de bendición. Tenía 30 años, pero escuchó la voz de su Padre. ¿Sí? Y en esa humanidad de Cristo, por supuesto que hubo seguridad de su identidad. Hubo una seguridad de su identidad en Cristo. Cuando escuchamos esas palabras de nuestros padres, debe haber una identidad bien marcada en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Las preguntas: yo no sabía esto. Bueno, la palabra de Dios nos enseña a cómo transformar nuestra generación, de una generación de patrones, de expresiones, de palabras hirientes, de palabras que duelen, a expresiones de bendición. Expresiones de bendición debe haber en nuestra casa. Obviamente también de responsabilidad. Y para los pequeños, ahí enseñándoles: primero obligación, después diversión. Primero obligación, después diversión. Van aprendiendo todo eso. Van aprendiendo responsabilidad. Van aprendiendo honra, valor, estima. Eso es para los nuestros. ¿Cuál es el mensaje que te llevas para hoy? ¿Cuál es el mensaje que debemos aprender? Número 6, 24 y 26. Ese es el modelo. ¿Sí? El Señor, vamos a leerlo nuevamente y se lo pongo. ¿Qué haces? Lo ponemos y se lo pongo de reto y de tarea. Aprendas ese texto y empiece a expresarlo. Y empieza a decirlo a sus hijos. No importa la edad. No importa la edad. Tienes que decirlo. Número 6, 24 y 26. Vamos a leerlo todo por última vez. Léalo conmigo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6, 24.
26. Amén. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo. Vamos a practicarlo. Vamos a ponerlo por obra. Y acercándole a Jesús, los niños los abrazaba y los bendecía. Vamos a bendecir. Vamos a bendecir a los nuestros. Nacimos para bendecir y no para maldecir. Si escuchamos palabras en la niñez, en la infancia, tienes que renunciar, tienes que cambiar, tienes que desechar eso. Y en lugar debe salir, debe brotar de nuestras bocas palabras de edificación, palabras constructivas, palabras buenas, palabras sabias que salgan de nuestro corazón. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Si hay en ti, si Dios te ha transformado, si has experimentado su amor, debes darlo, compartirlo, bendecir. Debes empezar, Señor, yo no sabía esto, yo no entendía esto. Mi vida fue difícil, claro. Nuestra vida fue difícil, nuestra vida fue complicada. Pero debemos hacerlo, debemos hacerlo, debemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cuántos tienen aquí sus hijos? ¿Cuántos tienen aquí sus hijos? ¿Su hermano Polo? ¿Nuestra hermana cómo se llama? ¿Nuestra hermana Patti? ¿Tienen sus nietos? Sí. ¿También? Pues bueno, júntense por familias, por favor. Júntense por favor por familias. Nuestro hermano Humberto, júntense. ¿Tiene su hija? Sí. Su hija. Júntense por favor, hijos e hijas. Júntense por familias. Los jóvenes, pues, Jesús,